Que el Señor les bendiga. ¿Están aprendiendo? Ese me sonó como un poco, imagínense que ahora usted estuvo en vacación, debería tener más energía, estar más contento. ¿De qué iglesia hablaron ahorita? La iglesia de Éfeso. Bueno, en Apocalipsis capítulo 2, si va conmigo por favor, porque es importante que cuando usted aprende, no nada más escuche, también lea y si es posible tome notas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, habla a la iglesia de Pérgamo. Y lo voy a leer rapidito y dice, esto dice al que tiene la espada, permítame un segundito, esta Biblia es diferente. ¿Estamos listos? Ok. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, de lo que estaba hablando nuestra hermana Telma, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Voy a leerle rapidito bastante información acerca de esta iglesia de Pérgamo, pero la iglesia de Pérgamo estaba era una ciudad establecida por los griegos, rica y bastante prosperada. Una de las cosas que lo identificaba mucho era que tenía muchos cultos paganos que se practicaban bajo toda clase de desenfreno. Entonces en esta ciudad se consideraba que estaba el trono de Satanás, o por decirlo así, la silla satánica, ¿me entiendes? Porque hacían toda práctica de idolatría. Entonces estaba en el país de Turquía, en el Asia Menor. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca. Se supone que había una biblioteca súper grandísima, que había alrededor de 200.000 pergaminos, eran escritos. La ciudad estaba sentada a 300 metros de altitud. La ciudad estaba en un alto que según se excavó sobre una piedra montañosa. Incluso hay una parte de ella que se ha agregado entre las 7 maravillas del mundo. Y se hizo notable por sus monumentos religiosos. Había un templo tras otro dedicado a diferentes deidades o a diferentes dioses. Como les decía, excavada en una roca. Dedicado al dios de la medicina, también había otro que se llamaba Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente como el emblema. Si usted ha ido al hospital, usted ve que hay como como una vara y atraviesa algo así. ¿Sí la han visto? Bueno, hasta el día de hoy todavía se conserva ese sello, porque eso era a un dios que ellos tenían, el dios de la medicina, que viene siendo la serpiente, y que simbólicamente, cristianamente, se simboliza con la serpiente antigua. Y pues todavía está en nuestra farmacia, así que si usted lo ve se va a acordar de la iglesia de Pérgamo. Y los cristianos en aquellos entonces estaban bastante oprimidos, porque estaban obligados y los forzaban a ellos ofrecer incienso a las imágenes que ellos tenían. Esta iglesia se encontraba a 70 metros de la iglesia de Esmirna. Se destacó por ser una enorme y próspera ciudad,
Uno de los detalles que le hicieron famosa, como les dije anteriormente, fue su gran biblioteca. El perganismo es el instrumento de la literatura, o sea que era como, por decir así, a la forma que yo lo entiendo, es como una editorial, ¿verdad? Editorial, donde proceden los papeles de todo tipo. Si usted quiere hacer un libro, ahí hacen todo tipo de papeleo. Entonces, era muy utilizada en aquella época, y por eso su ciudad se llamaba Pérgamo. Eso viene de esa derivación. Es una de las ciudades más idólatras de la ciudad. Se encontraba en una colina, como le decía, en un alto, y era muy famosa porque en ella, si usted todavía va a internet y la busca, va a ver una infinidad de templos, y uno de esos templos era dedicado al dios Zeus, otro al Esculapio, al dios de la medicina, y como le decía, pues su símbolo era una serpiente. Y en este tiempo de esta iglesia de Pérgamo nace lo que es la iglesia católica. Y eso es algo que llamó la atención, porque estaba la cristiandad y estaba la idolatría. Entonces de esto se deriva uno, y usted ve que los católicos dicen ser cristianos también. Entonces en este tiempo fue cuando en la iglesia de Pérgamo se estableció lo que es la iglesia católica, generada por el Estadio Romano bajo el imperio de Constantino. Construyeron así la iglesia donde el cristianismo y el paganismo se fusionaron entre sí. O sea que de ahí salió lo que es la iglesia católica, y por eso usted ve que hay tantas imágenes en la ciudad de Roma, hay tantos esculturas y todo lo demás, porque esta es una de las ciudades que en el tiempo de hoy recientemente es una de las más perdidas en cuanto a la idolatría. Y como leemos aquí en Apocalipsis, el mensaje es dirigido al ángel o pastor encargado de la iglesia de Pérgamo, a quien se dicta esta carta, o mejor dicho, quien dicta esta carta se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. No cabe duda que se trata del mismo Jesús, a quien vemos como el que pelea con la espada de su boca. Amén. Y dice: yo conozco tus obras. Cristo le advierte y le dice a conocer las obras malas de su iglesia y su ubicación precisamente donde Satanás tenía su trono y donde Satanás hacía su morada. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, y usted pudo leer ahí, ellos hacían todo tipo de rituales, a manera de que ellos dedicaban animales y todo eso, y forzaban a que las personas se lo comieran también, y pues todo eso eso es lo que se le llama fornicación espiritual. Entonces, usted sabe que Satanás trata de siempre imitar, y pues Dios tiene su trono en el cielo, y Satanás quiso establecer también su trono en la tierra, y lamentablemente pues es en la ciudad de Pérgamo. Me permite un segundito. También ahí se adoraba al emperador César, incluso en las monedas César ahí decía, metiendo una exclamación, cada vez se tenía que decir. Pero la iglesia de Pérgamo, en vez de gritar que viva el César o César es el Señor, ellos decían Cristo es el Señor. La historia cuenta que esta ciudad, donde se adoraba al dios Esculapio, el dios de la serpiente, los seguidores de este asesinaron, y aquí es lo que me llama la atención, a uno que se llamaba Antipas, seguidor de Cristo. Y la manera como lo hicieron es una manera tan desgarradora, porque este era el obispo de la iglesia de Pérgamo. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Lo pusieron en un lugar calientísimo, que tenía la forma de un buey, o como decía ella, Troya, la forma de un buey de bronce, y ahí estaba calientísimo, era como una olla. Ahí metieron a este hombre de Dios por el emperador Domiciano, dice acá la historia. Así es que dentro de esa olla, con estilo de caballo, o con estilo de buey, perdón, de bronce, es donde metieron a Antipas, que era el siervo de Dios, y lo asaron. Esa es una de las muertes más desastrosas. Y pues como decía nuestra hermana Telma, que una de las cosas que Dios le reclamó es que le dijo: pero tengo unas cosas contra ti, que permites que que entre los santos se hayan infiltrado los que practican como ella ya explicó, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas.
cuesta decir esa palabra. Y Balaam significa glotón o devorador, profeta de Madián que contratado por Balac para maldecir a Israel. En la historia pasada nos cuenta que Balac contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Pero Dios no se lo permitió, y aunque no lo maldijo, aconsejó a Balac sobre cómo destruir a Israel. Y pues todo él usó un medio a través de las mujeres de ellos para que los israelitas quedaran entre sí. Pero pasando más al frente, ellos hacían fiestas paganas donde la carne que se comían era dedicada a los ídolos y eran cultos a las imágenes de dioses paganos. Si usted se acuerda algo no se acuerda de todo, pero acuérdese esto. En la iglesia de Pérgamo estaba sufriendo porque en esos entonces la idolatría estaba tan fuerte que ellos hacían sacrificios y esa carne iba dedicada a esos dioses, y cuando las personas se la comían era parte, se volvía un fornicario porque faltaba ante Dios. Y para los cristianos esto era prohibido. Es como por ejemplo ahora, usted sabe, yo en una ocasión tuve una compañera que era india y ella tenía todo tipo de incienso ahí en su casa y era bien raro, se percibía una presencia bien rara, y ellas hacían comida y la ponían ahí enfrente de sus dioses, como a veces hacen con alguna virgen, eso no sé exactamente en México, pero ella en una ocasión nos invitó y créanme que yo sentía aquello tan raro ahí, porque eso ya estaba dedicado. Imagínense de dónde venía ella, de India, y India es uno de los lugares más idólatras. En este caso, así era como a veces los cristianos caían en eso, y en esta ocasión pues para ellos estaba prohibido, y porque esto se había dedicado a otros dioses. Dejar de comerla, pues tenían que dejar de comerla, si no estaban cometiendo fornicación espiritual. Y déjenme le termino porque sigue la siguiente hermana. Pues ya nuestra hermana definió ahí. Y lo que le dice en esta carta, le dice: arrepiéntate, cambia de pensar de esta doctrina, si no vendré instantáneamente y haré guerra contra ellos, lo cual será la espada de su boca, su herramienta de guerra, lo cual sabemos que eso es Jesús. Así es que en lo último que termina dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. ¿Y sabe por qué? Esto me llamó también la atención. En la ciudad de Pérgamo está una piedra blanca y ahí están escritos nombres. Entonces por eso Dios también se refirió a ellos con que les iba a dar una piedrecita, pero obviamente estamos hablando de otro tipo de significado. Y en la piedrecita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El maná del pan fue el pan de Dios. Envió a los israelitas en su viaje. Ustedes se acuerdan la historia de los 40 años donde Dios les daba maná del cielo en el desierto, y por orden de Dios un recipiente con maná fue colocado dentro de la arca de la alianza. A los vencedores de Pérgamo se les promete comer del maná escondido, el maná del cielo. Será parte de los exquisitos manjares que los redimidos comerán en las tierras renovadas. Y la piedrecita blanca nos trae una práctica oriental, y esto tiene un significado. En aquellos entonces, con esto termino, cuando un forastero o una persona visitaba el lugar y era hospedado por una familia, la familia, al despedirse de este visitante, le daba una piedrecita. Y esto era algo, la mitad de una piedrecita, con su nombre escrito. Así que tenía una tipología muy especial, y este objeto se llevaba y era muy recordado, así que era un símbolo de amistad. Así que según Jesús, lo que yo puedo ver en todo esto es que según sea, ¿me entiende?, la situación que cada país esté viviendo, así Dios se dirige a ese pueblo. En este entonces, otra hermana va a hablar de otra iglesia, pero en este entonces, en esa ciudad se encuentran los pergaminos, en esa ciudad se encuentra la piedra blanca, que es bien grande. En esa ciudad pues también se encuentra lo que, ¿me entiende?, el simbolismo de la piedrita y el pan, el maná. Así que lo que pude aprender de esto es que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No comamos ni bebamos de cosas fornicadas que son dedicadas
a otros dioses, temamos, tengamos cuidado, porque en los tiempos en los que vivimos podemos a veces estar siendo parte de ese tipo de homenaje o de entrega a esos dioses. Que Dios les bendiga. Sigue la siguiente.